La queja no se debe, por consiguiente, a que las universidades hayan sido un grupo, un sector, un apartado del presupuesto nacional especialmente dañado, desproporcionadamente castigado por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Esa no es la motivación real de fondo de estas protestas. La causa real de estas protestas es: yo, sector universitario estatal, no quiero soportar los necesarios costes del ajuste presupuestario. Quiero que el ajuste lo soporten otros, no lo quiero soportar yo. No es que no lo quiera soportar yo en mayor medida que los otros. Al contrario, quiero que los otros lo soporten en muchísima mayor medida de lo que lo están haciendo para que yo no tenga que soportarlo en ninguna medida. Estamos asistiendo, por tanto, a una auténtica lucha de clases, o más bien a una auténtica lucha de grupos de presión, de grupos de influencia, por el reparto de la tarta de los presupuestos. El gasto público del Estado se ha achicado, y se ha achicado apreciablemente por muy buenas razones, para alcanzar y para consolidar el superávit presupuestario como paso previo a estabilizar el valor de la moneda y como paso previo a la recuperación saludable de la economía argentina, y los distintos sectores, los distintos grupos perceptores de transferencias, de rentas de ese presupuesto, que es un presupuesto, no lo olvidemos nunca, alimentado con el expolio al contribuyente, expolio que luego se redistribuye a través del presupuesto entre distintos grupos de presión o de influencia, los distintos grupos de presión cabildean, se enfrentan entre sí y se enfrentan con el gobierno para que la tajada presupuestaria que siguen recibiendo, a pesar de que el presupuesto se ha achicado, siga siendo la misma que antes. Pero si el presupuesto se ha reducido y se tiene que reducir, y unos grupos mantienen la cantidad de dinero que recibían antes de que el presupuesto se achicara, eso significa que otros grupos, menos organizados, con menor capacidad de presión, con menor capacidad para manipular a la opinión pública sobre lo importantísimo que es que ese sector siga recibiendo muchísimos fondos del presupuesto público, otros sectores menos organizados, con menor capacidad de influencia, tendrán que terminar recibiendo mucho menos dinero del que recibían. Experimentarán el propio recorte proporcional de que se ha achicado la tarta, de que se ha achicado el presupuesto, pero además deberán cargar con una porción, con una parte del ajuste de otros grupos de presión que estos no hacen o no quieren hacer y que por tanto les trasladan en forma de recorte sobreproporcional a los otros grupos. Y este es uno de los principales retos, de los principales problemas a los que tendrá que enfrentarse Javier Milei para preservar a medio plazo, si no el superávit presupuestario, sí el equilibrio presupuestario. Porque todos aquellos grupos que reciben transferencias de dinero público de los presupuestos estatales, ante el recorte por licuación o por motosierra que han experimentado durante los últimos meses y gracias al cual se ha conseguido un histórico superávit presupuestario que sienta las bases para acabar con la altísima inflación en la Argentina, todos esos grupos van a estar protestando y reclamando: ¿qué hay de lo mío? Recorta a otros, no me recortes a mí. Vuelve a subir mi gasto en términos reales al mismo nivel al que se encontraba cuando la Argentina tenía un alto e insostenible déficit y una desbocada tasa de inflación derivada de ese déficit. Y si el gobierno de Javier Milei va cediendo a cada una de estas presiones, el superávit desaparecerá y volveremos a las andadas de déficit e inflación galopante. Pero si el gobierno de Javier Milei no cede, estas protestas van a ir increciendo, porque todos estos grupos, especialmente los mejor organizados, son muy conscientes de que todas estas protestas terminan generándole un coste político a un gobierno. Terminan socavando, con razón o sin ella, el apoyo electoral a ese gobierno y, por tanto, como el objetivo de todo gobierno,
con buenas o malas intenciones, pero el objetivo de todo gobierno es perpetuarse en el poder, pues al final el gobierno, si quiere seguir en el poder, se ve empujado a ceder a esas peticiones que son el fundamento del descontrol presupuestario y, por tanto, de la galopante inflación que ha sufrido Argentina durante décadas. Comprar el apoyo y el silencio de los grupos de presión sociales, regándoles con dinero de nueva creación y, por tanto, robando al conjunto de los argentinos no solo a través de impuestos, sino sobre todo a través de la inflación. Y este es, en definitiva, el auténtico motivo de fondo detrás de esta protesta multitudinaria del sector universitario estatal. No queremos ser nosotros los que nos apretemos el cinturón. Gobierno de Javier Milei, búscate las vueltas para que sean otros, no nosotros, quienes suframos el ajuste. No es que nos neguemos a sufrir un mayor ajuste que otros, es que no queremos sufrir ningún ajuste significativo, aun cuando ello suponga que otros argentinos van a tener que experimentar un ajuste, ya sea mediante impuestos, ya sea mediante inflación o ya sea mediante recortes del gasto, van a tener que soportar un ajuste muchísimo mayor que aquel que ya están soportando. Y lo sabrá probablemente que consideren que hay que priorizar el gasto público a las universidades y dejar de gastar en otras partidas centrales del presupuesto público, como puedan ser las pensiones, o como puedan ser los subsidios a los más necesitados, o como pueda ser la obra pública, aunque esta ya se ha reducido a prácticamente cero con el gobierno de Javier Milei. Pero al menos que nos digan claro lo que buscan. Y lo que buscan es: queremos que nuestros salarios no se reduzcan en términos reales, aun cuando los salarios del resto de los argentinos sí o sí se vayan a reducir en términos reales. Nosotros no queremos experimentar el mismo ajuste que el resto. Nosotros, personal universitario, queremos estar protegidos por el Estado de cualquier recorte, de cualquier ajuste que sí o sí va a experimentar el resto de la población argentina, en parte porque nosotros no queremos hacernos cargo de ningún ajuste. Que nos digan lo que buscan y también lo que cuesta aquello que buscan, porque si no, estas protestas únicamente están envenenando con desinformación a la población para trasladarle una imagen irreal de la situación actual. Y la situación actual es que no hay plata y, por tanto, si se da más plata a las universidades, se dará mucha menos al resto de la sociedad argentina.